el general William Cotua. Felipe, cuando usted dice defenderse activamente, ¿quiere decir disparar? Claro, Néstor. Disparar. ¿Usted se imagina si el ejército le dispara a Felipe en esas sazonadas a los campesinos lo que pasaría? No, es que Ay, ¿usted se imagina entonces vamos a seguir viendo más policías y tenientes y esto quemados? Ahí media el principio de proporcionalidad, Felipe. Cuando pasan de castaño oscuro como ayer, y creo también como en el caso de cuando intentaron quemar vivos a 3 militares, el asunto cambia. Por eso ayer disparan los soldados, porque ya pasan a la confrontación e intentarles quitar los fusiles. ¿Sabe qué pasa, Néstor? Que el tema hay que resolverlo. Yo no creo que el camino sea que ellos se defiendan a bala, pero sí hay que resolver el camino, porque como nos dijo el general, eso va cada día escalando. Creciendo, va cada día más. va creciendo. Y mira que ya están pensando en quitarle el fusil. Eso me parece muy grave. Claro que hay que resolverlo, padre, porque van 55 o 56. Y va cada vez, y estamos esperando que una desgracia, ¿qué estamos esperando? Porque eso sube y sube. Los secuestran, le quitan los fusiles, los intentan quemar vivos, pero por el otro lado todos sabemos, padre, es que como en todo no faltará la investigación contra estos soldados de carácter, investigación de carácter penal y disciplinaria y todo eso, ¿no? No, porque estos actuaron correctamente. Si hubieran disparado, pues seguramente sí lo sancionarían, por supuesto. Por fortuna no estaban oyendo esta emisora o no la oyeron antes. Pero dispararon. Sí, pero no dispararon a matar. No, pues claro que pero no. no dispararon a matar, dispararon para disuadir. Pues me parece haber oído algo parecido a eso, sí. Pero bueno, en fin, todo el mundo tiene derecho ahora, a Héctor, pensar por otro lado, es que si la fuerza pública puede reaccionar. Pues claro que la fuerza pública tiene pero hay el uso unas reglas legítimo, jurídicas. Pero obvio que tiene que reaccionar. Claro. El uso legítimo es que normalizamos aquí el secuestro de soldados y policías, normalizamos aquí que los quemen vivos, normalizamos aquí que se bajen en un helicóptero, todo lo estamos normalizando. Ahora, todo se normalizó aquí en favor de los delincuentes, por supuesto, ¿no? El uso legítimo se hace legítimo si es un dilema en el que se usan las reglas para el uso de la fuerza. Ambos tienen razón, porque es inaceptable que los campesinos cojan esto que se volvió costumbre, el tema de las sazonadas, ¿cierto? Y se levantan contra el ejército y le impiden al ejército las capturas, o le impiden los operativos contra el narcotráfico, o le impiden los operativos contra la minería ilegal, que fue lo de Putumayo. Néstor, primero que todo, pongámosle el nombre que tienen. Dejen de llamarlos campesinos instrumentalizados, sino son delincuentes. Son delincuentes. O trabajadores, Felipe. Felipe, ¿y qué pasa si llega ¿Por qué el no ejército? llamamos las cosas por su nombre? Dejemos de los sofismas de distracción. Unos campesinos, no sé qué, instrumental. No, el que secuestra es un delincuente. El que quema vivo a un soldado y a un teniente es un delincuente. Llamemos las cosas por su nombre. Felipe, sí. Pero esos son los síntomas y siempre es más recomendable atacar las causas. Es que, pues claro, uno puede disparar y matar a 300 campesinos y decir que es muy digno y que la autoridad y que el Estado y que la soberanía y todo lo que quiera. Pero eso no resuelve el problema. Ni siquiera matar los 300 campesinos resuelve el problema, porque es que de fondo hay un problema de carácter social que me parece que en Colombia no estamos reconociendo. Si esperamos arreglar el problema de fondo, entonces tampoco luchamos contra los raponeros de relojes o de carteras en la séptima. No, en este caso son distintos los fenómenos sociales, claro, pero en este caso además no es ni siquiera un problema de pobreza. Los campesinos, las personas que pues se dedican a este tipo de actividades ilícitas, por ejemplo, cuando llegan a una zona de colonización o en el Putumayo, en el Guaviare, etcétera, no llegan buscando pobreza, llegan buscando riqueza, porque normalmente lo hacen a través o en la persecución de mercados ilegales en los cuales se mueve mucho dinero. Entonces no es simplemente un problema de pensar que es un problema social de unos pobres a los cuales con un poquito de subsidio les resuelven el problema. No, aquí tenemos de aquí a que arreglemos los problemas de fondo, manifestaciones sociales. De aquí a que arreglemos los problemas sociales, entonces, por otro lado, sería amarrarle la mano a los militares, ¿no? Para que no puedan hacer nada. Y entonces vamos a seguir casi más amarrados de lo que están, Néstor. Felipe, reportando azonadas y el ejército con las manos amarradas también.
María Consuelo, señora. Yo considero que en este caso se justifica completamente la intervención y el procedimiento que hicieron los soldados, porque cumple con la jurisprudencia constitucional que dice que se justifica si hay necesidad, adecuación y proporcionalidad en la respuesta. Porque es que no se nos puede olvidar, primero, que los militares también tienen derechos, también son sujetos de derechos y pueden actuar en legítima defensa y no dejarse quemar, secuestrar, asesinar, torturar, porque precisamente también son sujetos de derechos y se debe defender la dignidad humana de estos militares. Pero adicionalmente, si no hay disuasión, sencillamente terminamos generando impunidad porque se mandan unos mensajes ejemplarizantes de que no va a pasar nada y sencillamente siguen contaminando los ríos con mercurio, siguen haciendo minería ilegal, siguen haciendo siembra de coca. ¿Ustedes en fin, se imaginan, María todos Consuelo, los delitos terminan en la impunidad si no hay quienes responsablemente, como lo dice la Constitución, actúen para disuadir estos crímenes? ¿Ustedes se imaginan, María Consuelo, Néstor, Aurelio, Ricardo, qué hubiera pasado si algún militar hubiese disparado contra quienes quemaron vivos a 3 soldados en Putumayo? ¿Cuál hubiera sido la siguiente escena? No estarían en este momento investigados, empapelados, bueno, pues lo que corresponde, judicializados. Lo que correspondería. Eso no es parte de la ecuación, que aquí hay un temor de las fuerzas frente a lo que les puede pasar si ellos utilizan legítimamente la fuerza. Lo que debería corresponder, Ricardo, también es decir, las fuerzas militares tienen derecho, ni más faltaba, a defenderse. ¿Y cómo es que eso no está en discusión? Pero si pasa lo que dice Ricardo, el derecho está funcionando bien, porque si un funcionario público que tiene una autoridad, que tiene unas armas, etcétera, siente que tiene unos límites y que si los impone el derecho, eso quiere decir que estamos prácticamente en el paraíso. Porque lo grave sería que el funcionario... Lo grave sería que el funcionario no sintiera que tiene límites y que puede utilizar esa fuerza de manera indiscriminada. Entonces estamos todos de acuerdo. Se está instalando una narrativa según la cual los militares y los policías, de María Consuelo, que me parece perfecto, de la fuerza, están violando los derechos humanos de los campesinos y de las comunidades. Es que si es desproporcionado no es legítimo, Héctor, Ricardo. Pero usted le parece que es desproporcionado. ¿A usted le parece que sería desproporcionado, por ejemplo, que hubieran disparado contra quienes estaban quemando vivos a 3 soldados? Pero el asunto es más complejo. Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Pero depende de qué. Depende de las circunstancias. Están intentando matar a 3 personas si de verdad depende. No estamos ni siquiera de acuerdo sobre la necesidad de defenderse en ese caso cuando están atentando contra la vida de 3 militares. Si en ese caso la manera de defender la vida de unas personas es disparando y matando a los agresores, es perfectamente posible. Ahí está el tema. Néstor, esto comprueba mi teoría. Es que estamos de acuerdo. La teoría impecable es la que acaba de describir María Consuelo, absolutamente impecable. Esas son las reglas del uso de la fuerza. Si la reacción de la fuerza pública está por fuera de esas reglas, se vuelve ilegítima. Y claro que hay que sancionar al soldado que la utilice de esa manera, ilegítima, etcétera. Pero si lo hace dentro del marco de las reglas, pues perfecto, como lo hicieron ayer. Ayer, como dice, volviendo ahora ese verbo a sonar, no se dejaron asonar, utilizaron la fuerza de manera absolutamente razonable, proporcional, etcétera, y produjeron el resultado que queremos que se produzca, que es garantizar los derechos de los soldados, por supuesto. Y eso se produjo sin necesidad de entrar disparando como piden algunos. Héctor, solo le recuerdo, entrar disparando porque son unos delincuentes, son los grandes narcotraficantes pero utilizaron del mundo. Las armas y dispararon al piso. Ricardo, no se quedaron quietos. Una cancha muy desigual. Estos son los dilemas solamente, Felipe, estos dilemas solamente ocurren en Colombia. La Asociación de Campesinos del Putumayo condena la violencia y la violación de los derechos humanos de los militares que acabaron con la vida o atentaron contra unos pobres campesinos que estaban quemando vivos a 3 soldados. Tiene su palomita, 829. Gracias, Néstor. Néstor, el asunto es mucho más complejo. Mire, hoy en Colombia, la plata por el ingreso de minería ilegal de oro es mayor que la de la coca. Empecemos por ahí. Yo no sé si hay conciencia en el país de eso. Hoy lo que está entrando en flujos de capital encubierto por minería ilegal es más que la de la coca.
Entonces, aquí, pues claro, yo estoy de acuerdo, si a usted lo atacan, pues usted tiene derecho a defenderse de manera proporcionada, eso ya es el ABC, eso se sabe hace rato. Aquí lo que necesitamos es cuál es la política de fondo que tiene el gobierno de Colombia frente a la minería ilegal. Es ir, destruir, quemar unas dragas y ya. Yo creo que se está equivocando a fondo. El asunto es mucho más complejo. Es más, la Embajada de los Estados Unidos tiene un programa para fomentar esa actividad. Hay videos de funcionarios de la Embajada norteamericana acompañando esos operativos. No sé si este hubiera sido el caso, pero que los hay. Y hay documentado totalmente. Entonces, Néstor, aquí el asunto es, sí, a un soldado lo atacan y lo van a quemar. Tiene todo el derecho a defenderse de manera proporcional. Eso es el ABC. Aquí lo de fondo es cuál es la política frente a la minería ilegal, que hoy es la responsable de la revaluación del peso, del ingreso de más dólares extranjeros por oro y minería ilegal, Aurelio, que incluso por coca. Estos de Putumayo, los anteriores, los de Cauca, los de Caquetá, todos tienen un negocio gigante. Defender a esas personas es, por otro lado, también defender el negocio ilegal. Es que Néstor, no van a patear la lonchera. Yo creo que esto es una cosa básica, Luis Ernesto, y es que estamos hablando aquí de los 3 grandes empleadores del país. Yo sé que esto suena horrible, Néstor, pero es que estamos hablando de los mineros ilegales, estamos hablando de los narcotraficantes y estamos hablando además de los contrabandistas. Entre esos 3 usted tiene los grandes empleadores del país. No olvide que más de la mitad de la población económicamente activa está precisamente en la ilegalidad, en la informalidad, y sí, es muy horrible, pero esta gente en última lo que está haciendo es defender su propio estómago, porque llega el ejército a parar sus dragas y sus cosas y no pueden sacar oro, y están diciendo, bueno, un momentico aquí, pero aquí están enfrascados en un falso dilema. Nuestro ingreso y el de nuestras familias también. Suena horrible, pero es la verdad. Están enfrascados en un falso dilema yo también creo que es un falso dilema, pero me preguntan un par de oyentes, ¿y para qué, Felipe, si usted tiene la respuesta, para qué son las armas que llevan los militares de nuestro ejército? Yo supongo que en algún momento para combate contra los grupos armados, digamos. Para usarlas como lo ordena la Constitución, que es con proporcionalidad. Es que están enfrascados en un falso dilema. La versión que propone Felipe, que es que para poder tener dignidad y que el Estado cumpla su función y los militares no sean humillados, hay que entrar a sangre y fuego y matar. Y la versión de Héctor, que dice que no, que entonces los militares tienen que manejar la situación como la están manejando actualmente y entonces ver cómo son más cautos y terminan secuestrados y humillados. Falso. Ambos extremos son caminos equivocados. Aquí lo que tiene que hacer el ejército es reconocer que lamentablemente las disidencias y todas estas bandolas criminales tienen una orden, y es utilizar a la población civil como escudo, como ha pasado también en las ciudades. Y cuando eso pasa en las ciudades, cuando delincuentes ponen a la población civil como escudo, la policía ya se inventó una fórmula que no es muy difícil, se llama SMAD, se llama una fuerza no letal que puede intervenir en situaciones de azonadas, que tiene equipamiento y entrenamiento para hacerlo de manera correcta y proporcional. Tiene aturdidoras, tiene gases lacrimógenos, tiene incluso balas de goma, balas de caucho que no son letales. Entonces, lo que tiene que hacer el ejército es reconocer que lamentablemente el conflicto en Colombia se ha degradado tanto que ahora tiene que entrenar a una parte de esos soldados en protocolos de intervención con armas de no letalidad y con entrenamiento como lo tienen los muchachos del ESMAD. Pero si el presidente Petro dijo durante su campaña que no iban a dejar, que en su gobierno no se iba jamás a utilizar el ESMAD. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Felipe, entre otras cosas, por el resumen que hace Luis Ernesto, policía, al menos de lo que a mí corresponde, creo que me expresé muy mal, porque por supuesto yo no estaba diciendo que la fuerza pública no pudiera utilizar su fuerza de manera legítima y proporcional cuando se ve agredido, cuando tiene el deber de proteger los derechos de otras personas o incluso perseguir a personas que están cometiendo delitos. No, eso no fue lo que yo dije. Entonces, si se entendió así, lo dije pésimamente, porque lo que yo estaba diciendo era exactamente lo contrario, que no es lo que estaba diciendo Felipe, pues eso no, ni se me ocurre, pues no, por fortuna a mí no me pasa ni por la cabeza que a una zonada de estas la fuerza pública entre disparando a matar. No, a mí lo que se me pasa por la cabeza es que la fuerza pública utilice su fuerza en forma legítima.
Eso significa unas reglas del uso de la fuerza, que ayer me parece que se utilizaron adecuadamente. Claro, por ejemplo, Ricardo ha insistido, dispararon contra el piso, claro, esa es una manera de disuadir a las personas que estaban intentando agredirlos. ¿Y yo en qué momento dije que dispararon a matar? Sin poner en riesgo la vida de esas personas. Tal vez ¿En qué momento dije que mal como dispararon yo, a matar? Felipe, y por eso nos estamos entendiendo mal. Vale. Yo dije disparando. Que no pueden seguir maniatados, no pueden seguir, es decir, soportando a los delincuentes quemándolos vivos, disparando. Yo no dije que armaran una masacre ahí como las de las bananeras en el año 23. Pero se tienen que defender. ¿Y cómo se defienden? Pues con las armas. Yo invitaría respetuosamente, Néstor, a los que están cuestionando que se defiendan los militares y que la actuación tiene que ser proporcionada, que revisen ese video en Puerto Guzmán, donde hace apenas unos días le destruyeron 5 laboratorios de coca a la disidencia de las FARC, para que se den cuenta cómo reciben a los militares con piedras que también son consideradas armas letales.